sale allí se rompe. Ajá. Entonces, pero bueno, si trabajamos en representación por el teorema de Glauber, no debería haber un problema para conservación de probabilidad. Ahora, lo que tú dices es exactamente correcto, pero la ecuación de Klein-Gordon la estamos utilizando ahorita como la resolución de la geodésica o lo equivalente a la geodésica de la partícula. No es necesariamente la representación de la partícula, sino es así, donde la norma, o sea, cuando tienes la función de onda del Klein-Gordon, esa es una función compleja. La descompones en su norma y su fase. Y la norma te da, si tú quieres, la probabilidad. Y la fase te da la geodésica. Y eso ya nosotros lo checamos con todo detalle. Eso es una geodésica. En el caso que no haya términos estocásticos. En el caso que hay términos estocásticos, eso se complica tanto que ya no la ves. Pero quitas todos los términos estocásticos y es exactamente la ecuación geodésica. Entonces, pues sí está. O sea, la diferencia, lo único que estamos encontrando es diferencia entre la mecánica cuántica tradicional y la mecánica cuántica que estamos aquí desarrollando es eso, que en la mecánica cuántica tradicional no hay trayectorias. Y aquí sí hay trayectorias, pero son trayectorias que además tienen un término estocástico, ¿no? Sí. Digamos, esa es la diferencia. ¿Y usaron eso de la onda piloto? ¿Qué es ese tipo? ¿Cómo? Onda piloto. No. Desde Brooklyn, no. No, aquí no necesitamos eso, no. Haz de cuenta, nosotros usamos una ecuación de Klein-Gordon simplemente para encontrar bueno, entonces la norma vuelve a ser lo de antes, es una especie de... ¿Qué es lo que nos está determinando? La norma nos está determinando la velocidad estocástica. Y al final de cuentas la norma la puedes tú interpretar aquí también como una probabilidad y eso, que va a tener el problema de que con este tipo de formulaciones puede ser que tenga regiones negativas, pero eso lo podemos ver y entender, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero esa es el detallito, ¿no? O sea, estas son las ondas gravitacionales, las ondas planas. A ver, ya ahorita ni las está poniendo, ya no las está poniendo, porque no es necesario ponerlas. Porque se demuestra antes que todo lo que dice el doctor, las ondas gravitacionales es equivalente a la ecuación de Klein-Gordon. Eso es un paper hasta anterior. Sí, a ver, yo creo que mejor lo aclaramos muy bien, para que esta cosa se entienda. A ver, nosotros tenemos así un fondo de ondas gravitacionales. Okay, ahí está el fondo. Otra cosa, y tiene toda la razón ayer Hugo, dice, a ver, ¿dónde están tus ondas gravitacionales? Realmente no hay, no sé si están ondas gravitacionales. Entonces quedamos, perturbaciones del espacio-tiempo, o sea, el espacio-tiempo está oscilando. Tiene oscilaciones en todos lados, grandes, pequeñas, de todos los tamaños. Que pues, nosotros dijimos, ondas gravitacionales, sí, pero puede ser otra cosa. O sea, puede ser perturbaciones que, no sé, fluctuaciones cuánticas o lo que sea. Pero yo por eso, a mí me gusta pensar en ondas gravitacionales porque efectivamente las ondas gravitacionales son de todos los tamaños. Y en cambio las perturbaciones cuánticas no, esas son siempre chiquititas. Los gravitantes. Sí, pero las perturbaciones cuánticas, se supone que las perturbaciones cuánticas son las que deben emerger. Sí. O sea, no las posturas deberían de aparecer de aquí. Por eso no me gusta tampoco pensar en perturbaciones cuánticas. Por eso. No. Entonces, yo lo pienso clásico y digo, yo los pienso clásico en espacio-tiempo con este tipo de ondas gravitacionales que vienen desde el origen del universo. En la gran explosión, tú tienes ahí ondas gravitacionales de todos los tipos, ¿no? Sí. O la misma partícula está perturbando el espacio-tiempo al moverse. Entonces eso es como una, digamos, como si pensamos en la electrodinámica como una reacción de radiación. O sea que la partícula al moverse también cambia
o sea, radia el campo, que es el campo electromagnético, entonces en este caso perturba el espacio-tiempo. Entonces, entre todas esas, sí, o sea, así, es exactamente así. Ahora, si tú inicias con eso y ahora dices tú, bueno, ok, voy a encontrar la ecuación de campo de una partícula que está viviendo en ese espacio perturbado, en ese fondo de ondas gravitacionales. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Eso lo hicimos con José Inés y su estudiante. Mañana se doctora ese muchacho, por cierto. ¿Sí? Y es muy sencillo, dices tú, bueno, la llevan, tomo la trayectoria más un término estocástico. O sea, todas las ondas las meto en el término estocástico. Por eso es que ya no sabemos, bueno, si no fueran ondas gravitacionales, con que tengas algo que te está perturbando sería suficiente. Pero te digo, yo creo que son ondas gravitacionales por todo lo que estamos ahorita platicando. Ok, entonces tienes trayectorias más término estocástico. Encuentra la ecuación de campo. Y para mí, o sea, para nosotros fue una sorpresa que es Klein-Gordon. O sea, si tú le pones eso estocástico, o sea, término estocástico, se convierte en Klein-Gordon. Y, si quieres lo escribo aquí así rápido. Y la cosa es que tienes esa phi, y la phi la escribes como raíz de n por e a la i teta. Esto siempre se puede hacer porque es una función compleja, sin ningún problema. Y resulta ser, en este artículo, que es el tesis doctoral de este muchacho, que puedes definir una velocidad que le llamamos 1 entre m, y luego aquí le ponemos la derivada covariante, por eso es un espacio arbitrario, curvo arbitrario, más el Q, la ecuación del campo electromagnético. Este se llama pi, es una velocidad, y n le ponemos la derivada covariante. ¿Pero por qué ponen campo electromagnético? Al final nos da, o sea, cuando la ecuación de Klein-Gordon está invariante ante el grupo 1, automáticamente aparece el campo electromagnético. Y el problema está que Meter una simetría local. metes una simetría local, y esa simetría local puede estar ahí, y puedes hacer Q igual a 0 y no pasa nada. Pero si no la haces igual a 0, aparece la simetría local naturalmente. A ver, entonces, esta es una constante que es la de constante de dispersión, y esta es la velocidad perturbada, que tiene que ver, la velocidad estocástica, que tiene que ver exclusivamente con n. Y este vector tiene que ver exclusivamente con θ. Y entonces lo que encontramos, quitamos toda la parte de, por ejemplo, si sigma es igual a 0 o si n es constante, como tú quieras, hacemos todo el cálculo y te da que pi, o sea, que el gradiente de pi mu a lo largo de pi mu, así, de pi alfa, esto es igual a por supuesto es la derivada direccional de la pi alfa, igual a 0. Esta es la definición de geodésica. Esta es la definición de una geodésica, por lo tanto esta función sí es la función de la trayectoria de la partícula. Mientras que te está diciendo que el término es que esa trayectoria es estocástica. Al final de cuentas, los desplazamientos para adelante o para atrás de la función va a estar dada por la pi más o menos, dependiendo del signo aquí, la u, por dt, más la sigma, esta que está aquí, por un término más o menos estocástico. Finer. Y este es el desplazamiento siempre va a estar determinado por el término estocástico. Que esto fue lo que hizo Langevin. Nomás que para Langevin estas dos velocidades pues eran las velocidades tridimensionales normales, ¿no? Deterministas. ¿Sí? Nosotros ahora lo hacemos todo covariante y todo es en espacios curvos. Qué bien. Arbitrarios, totalmente arbitrarios. Sí, o sea, tú puedes aquí, lo resolvió una tesis de maestría que dirigí, fue con Schwarzschild. Y todo perfecto, o sea, no hubo ningún problema, todo salió inclusive analítico, la parte analítica la graficó, viste las trayectorias estocásticas, le poníamos el término estocástico y las trayectorias estocásticas que dependían de la energía en este caso fue solamente para fotones, entonces dependía de la energía del fotón.
Sí, entonces parece que está funcionando, parece ser que está funcionando, ¿no? Sí. Y digamos, esta es la filosofía del asunto, ¿no? Nada más. Y ahora, ¿dónde aparecen las ondas gravitacionales? Exclusivamente en la ecuación de Klein-Gordon. Ya que dijiste, ok, hay perturbaciones, entonces la ecuación de campo es esta. Y la forma de interpretar la función es esta, ¿no? Si tú quieres esta, la puedes ver como la probabilidad, pero la teta sí te determina la trayectoria. Que lo cual tampoco está tan mal. O sea, cuando tenemos la cámara de niebla, pues ahí estás viendo tú las trayectorias de las partículas, cómo están pasando por la cámara de niebla. O sea, sí hay trayectorias. Ahora, que están anchas, pues sí, pues es por el término estocástico. Pues por eso que es la anchura, ¿no? Pues están moviéndose no en una geodésica exacta, sino en una geodésica perturbada debido a las presencias de todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que cambió fue nada más la interpretación. Sí, profesor, esto es en electromagnetismo. El gravitoelectromagnetismo no sé. Bueno, va a ser muy similar, pero no sé. El hecho de que aparezca el campo electromagnético ya. es debido a que aparece en la ecuación de Klein-Gordon. No necesariamente acá. Okay. Lo que yo creo que sería muy bonito entender por qué aparece esto y qué significa, ¿no? O sea, ahorita si quieren, para quitarnos de problemas, pongan Q igual a 0. Y no pasa absolutamente nada. Todo queda perfectamente... Es geodésico. Sí, todo queda perfectamente, ¿cómo se dice? En orden, sin problemas, ¿no? Lo que va a hacer él aquí es con Q igual a 0 todo el tiempo. No hay problema con campo electromagnético, entonces mejor olvídenlo, ¿no? Aparece matemáticamente. Bueno, profesora, en esta ocasión les voy a hacer esto de acá, las ecuaciones de acá se reducen a Klein-Gordon. Lo que le pidió al doctor fuera que resolver de Klein-Gordon, intentar resolver con el rendija. Ese es el modelo muy simple, como que tenemos un estado que la partícula que va por aquí, por el rendija, y esta la vamos a modelar como deltas de Dirac, que está en nuestra pantalla. Eso es lo que vamos a... Así lo calculé yo. Pero estas, aquí que tienen. No, nada más o sea, ahí están las rendijas, ¿no? O sea, están las deltas. Pero esta es una pared, ¿o qué? Es una pared, sí. Una pared impenetrable. Impenetrable. Y las ondas solo pueden pasar por donde están las deltas. Ajá. Y lo que tratan de resolver entonces es esta ecuación con estas condiciones de frontera. Exacto. O sea, ahí tienes inclusive espacio plano, no hay aquí curvatura, tienes la pared, del otro lado vas a tener la pantalla y la partícula pues va a seguir una recta perturbada por la U, ¿no? O sea, por los términos estocásticos. Y entonces en ese caso tiene que resolver Klein-Gordon, según lo que nosotros demostramos. O sea, Klein-Gordon es trayectoria más término estocástico. Que eso es increíble, o sea, la verdad es que es increíble, ¿no? Que Klein-Gordon sea una ecuación de campo para una partícula que sigue una trayectoria más un término estocástico. Pero a mí sí me parece increíble. Pero de veras que la demostración matemática, o sea, la hicimos con José Inés y este muchacho, la demostración matemática ya la revisamos hasta el cansancio, ya la revisaron los referees, el referió tardó un año. No es tremendo. Y entonces la parte matemática no se hace ninguna más remota duda. La interpretación la podemos ir discutiendo, pero la parte matemática ya es completamente clara, ¿no? Entonces, Klein-Gordon es la ecuación de una partícula que lleva una trayectoria más un término estocástico. Y entonces lo que él calcula aquí es pues las condiciones de frontera a las que llega la partícula, en las cuales pues solo puede pasar por donde están las deltas de Dirac. Entonces lo que hace es poner las deltas de Dirac apropiadas y resuelve la ecuación de Klein-Gordon. Sí. A ver si le... Entonces, vamos a usar
vamos a escribirlo esto, pues, como decimos, sabemos que esto se puede escribir como una ecuación de Green. Una función de Green. Una fuente. Una fuente de En esta clase nuestra fuente serían son nuestras letras, que serían aquí le pongo eje X y aquí serían X más A y X X más menos A, A. X más C medio y más X menos A, ¿no? Esto ya es conocido, todos los datos de la tabla de esto. Esto vamos a hacer la aproximación más bien de la función de Green, resulta que es esta. Pero esas fuentes que están ahí, estas fuentes que estás poniendo acá corresponden a esta situación física, según entiendo, ¿no? Sí. Pero la función de Green por sí misma, independientemente de qué fuente tengas, satisface esta ecuación. O sea, es decir, si ahí no pusieras deltas, si pusieras rendijas con un cierto ancho, ¿cómo que, o sea, ¿Cuál sería la siendo fuente? la misma, pero, Sí, sí, sí. pero no sé cómo esto está reflejando aquella situación. Ese es el problema, es equivalente, ¿no? Sí, o sea, esa que está ahí es la ecuación, es la definición de la función de Green. Sí, la definición La de definición, función de Green. Sí. No hemos puesto fuente. Para poner, o sea, hay que poner fuente. Cuando quisiéramos, si pusiéramos una fuente, tendríamos además, o sea, tendríamos que poner la fuente y entonces la phi, o sea, la phi que está allá, sería la integral de la función de Green con la fuente, ¿no? Ajá, sí, sí. Y ya sabríamos cuál es. Sí, ahorita lo que va a resolver es encontrar la función de Green, que además es algo que ya se hizo en las tablas. Ahorita van a repetir. Sí, la función de Green. Aquí es donde aquí es donde está nuestra pantalla, bueno, nuestra sí que está. Y ahí hacemos aquí lo que se propone es hacer aproximación de onda esférica, de onda esférica saliente, es decir, que vayan saliendo aquí, van a ir saliendo como ondas esféricas. Y O sea, obviamente eso te va a dar una interferencia y por lo tanto te va a dar un patrón de difracción. Ahí, entonces como que la parte pues realmente sencilla, pues una vez que llegamos a Klein-Gordon, nos dice Klein-Gordon se puede encontrar, no hay, sí se puede por Kirchhoff y eso. Y la parte interesante realmente creo que es cuando ahí ponemos detectores. Sí, o sea, en el caso de no detectores, pues más o menos sale directo, ¿no? Pero si ponemos detectores ahí, o sea, ¿dónde? digámoslo así, en las rendijas. A ver, tal vez, a ver, aquí ya no soy yo el experto, ¿eh? O sea, uno tiene esta paradoja de la rendija porque si no hay si no hay detectores, entonces tienes un patrón que es tipo onda.
Pero si pones detectores, aparece un patrón tipo partícula, ¿no? Ah, sí. Entonces le queríamos poner los detectores para ver si podíamos conseguir el patrón tipo partícula. Y ahí fue cuando nos topamos No, con pared. pero sería más fácil poner una para ver a dónde vamos. Ajá. O sea, Ajá. una bobina aquí atrás Sí, con un campo magnético sí, y eso va a cambiar el patrón de difracción. sí, O sea, lo va a mover. sí. O sea, porque la función de onda se acopla al potencial vector. Sí. Afuera de la bobina no sale campo magnético, pero potencial vector sí sale. Ah. Y entonces la función de onda se acopla al potencial vector, no al campo magnético directamente. Ah. Entonces en la bobina Ajá. tú tienes el campo magnético confinado adentro. Y afuera no tienes campo No hay magnético, campo magnético. pero sí hay potencial vector Es afuera. correcto. Sí. Y entonces al pasar ahí el sistema pues se acoplaría con eso y por eso el campo, el patrón debe de cambiar. Ya. O sea, Esto ya lo había solucionado, no sé cómo lo hice, pero me dijo que no. Así te dije yo, que no. Sí, que no, que ese no era el ciclo. A ver, ¿cómo? Y Ya es que no, Un problema de ¿verdad? Es que lo había calculado así de rápido y me dijo no. Que quería detectores, o sea, la idea es poner detectores que digan sí o no pasa partícula. Sí. O sea, un detector. Entonces lo que yo estaba proponiendo era poner un sistema de 3 niveles. ¿De 3 niveles? 3 niveles, ajá. No sé cómo hacerlo. Son un sistema de 3 niveles. Tengo la definición para no perderlo. Así que yo estaba proponiendo, sí. Que íbamos a tener que construir el espacio de Hilbert de los detectores así. Entonces, ya será igual el detector 1. ¿Tienen el artículo ya publicado? Sí. Luego nos pasas la referencia. Sí, está en Foundations of Physics. La idea era construir así un sistema de Aquí 3 no sé, niveles. sí, aquí. Donde íbamos a tener los 3 estados, que el primero es el base. El estado base es aquí nuestro estado inicial. Y el segundo iba a ser este iba aquí a reflejar que el detector pasó por la rendija 1. Y el segundo es el tercero más bien, que pasó por esta rendija. Entonces, la idea era tener pasó por la rendija 2. Entonces, la idea era donde cada uno de estos es estos estados reflejan por ejemplo, son muchas definiciones. Por ejemplo acá es igual a sería por ejemplo aquí de 0. Bueno, no voy a confundir. Esto básicamente es que por la rendija 1, 1 y 2, que por la rendija 1 todavía no, este es el inicial, perdón, para los dos. Aquí no ha pasado por acá ni nada. Este es que fue detectado acá y este es que fue detectado acá para en uno de los dos lados. ¿Okay? Y que la idea en general era proponer un hamiltoniano de interacción. Que sería
¿sí? O sea, poner un detector que nos diga si estos serían nuestros operadores de los detectores, y poner un detector que nos diga si pasó por una y pasó por otra. Entonces nuestra función de nuestro estado sería total, sería nuestra función de onda inicial, 0, con su cero, pero con su detector, así, con D0, y D0, así. Y esta básicamente es la idea, hacer un sistema de 3 niveles. ¿Qué son las sigmas? Las sigmas son diadas. ¿Diadas? Sí, aquí están las diadas. Ah, sí. Es como un operador de proyección. Sí, es un proyecto, es un sistema de 3 niveles. Primero pensé en un sistema de 2 niveles, pero me di cuenta que necesitaba primero poner un estado inicial y luego un estado donde sí pasa por uno y sí pasa por otro. Y eso, al final de hacer los cálculos, una de estas va a eliminar una de las partes de acá cuando pase. Esto es básicamente una puerta de sí o no. Entonces cuando pase por una, no va a pasar por la otra. Y haciendo los cálculos se puede llegar a que básicamente llegamos a que lo que es el rotor se contiene una distribución de intensidad de tipo partícula. O sea, pero sería resolver la ecuación de Klein-Gordon con esta phi total 0. ¿Esa es la idea? La idea sería que el hamiltoniano del sistema total sería así, ¿no? Sería de Klein-Gordon, o sea, nuestra partícula, más nuestro hamiltoniano de detector. Exacto. ¿Qué sería lo de Harrow-Bohm? No, en este caso no. En este caso eso, ¿no? Este es el de interacción. Además de la interacción. En este caso, pues es un hamiltoniano un poquito más genérico. ¿Sí? ¿Ese qué es? Este es el de Klein-Gordon. Sí, pero el siguiente, el de en medio. Él es el detector. El detector es un hamiltoniano un poquito más tranquilo. Ahí, para cada uno de los. Nada más es que ser Los altos. nada más un factor. Un factor. ¿Tiene alguna interpretación física el factor? ¿O sí? Cuando detecta más, Ok. detecta más fuerte, detecta más débil. Va. Y ya esa es la idea. O sea, es serio como un número nada más, ¿no? Sí, Dependiendo de qué tan bueno es el detector, ¿no? Sí. Ok. Y ya eso sería como que la idea, pero es meternos en imagen de interacción básicamente para solucionarlo. Proponerlo así, también se puede hacer como una, ¿no? Nada más que ahí habría que sustituir este hamiltoniano por el hamiltoniano electromagnético y meter aquí interacción. Este lo voy a modelar así como muy genérico, pero como una no también se puede hacer así. Pues tal vez lo podemos intentar por los dos lados, ¿no? Entonces que eso es como genérico porque nada más es un sistema de pasa o no pasa. No hay una fuente como tal. Pero también se puede sustituir ese por vulnerar. No, también vi que hay detectores de trampas. Pero también puedes. Trampa de onda, ¿cómo fue? Pero puedes cerrar una rendija. O sea, si yo le pusiera así, Ajá. O sea, ¿qué te da eso? ahí tendría que reconfigurar tal cosa. O sea, ahí sí tendría el de Klein-Gordon, de Klein-Gordon de acá sería nuestro. De acá tendríamos que quitar tendríamos que reconfigurar pues, desde las ecuaciones de frontera. Ajá, exactamente. ¿Y te daría difracción? Pues dado que si no hay no hay eso, es que haciéndolo así, cuando calculamos el hamiltoniano total después de la interacción, si ya no hubiera eso, entonces nuestro estado pasaría a ser nada más pues básicamente el cero, porque
Ajá. Nada más abre una puerta acá y siempre va a ser detectado por el detector 1, por ejemplo. Ajá. Pero me refiero a que tú al resolver esto, de estos, tú encontraste como interferencia, ¿no? Sí. O sea, como difracción. Pero si la resuelves con uno, No, ahí no hay interferencia. pero debería haber, o sea, hay difracción a través de una sola rendija, debe de existir difracción a través de una rendija. Sí, eso sí es cierto. Esa es Hay oscilaciones. Eso no me lo había preguntado, lo voy a revisar. O sea, no lo sé, o sea, está ahí el resultado de cómo es la función de onda, el paquete de onda. Necesitaría revisar cómo es con una sola rendija. Eso no lo había pensado. Habría que checarlo también, sí, porque sí, esa parte es importante. Y sería más sencillo porque hay que hacerlo primero con una y luego ya con dos. Si tenemos experiencia de una, nos dice cómo va a funcionar y ya todo para las dos. Okay, Porque aquí lo que estás viendo, si aquí haces esta aproximación de onda esférica, lo que estás poniendo son aquí orbitas, ajá, y con estas obviamente vas a obtener ahí una interferencia, Claro. constructiva y destructiva. Entonces, con una sola rendija, sí. sí, el problema de la rendija se puede resolver. O sea, el problema de o sea, si tú pones con una rendija así, este problema se puede resolver. O sea, este problema se puede resolver con la ecuación, ya sea de Klein-Gordon o cualquier ecuación de onda aquí, se puede resolver acá. Aproximación de Kirchhoff, ¿no? Sin aproximación, o sea, nosotros desarrollamos una metodología que aquí tú desarrollas, o sea, aquí el campo acá lo desarrollas en una base continua, porque esto es infinito, ¿no? Entonces, si lo desarrollas en una base de ondas planas, tú tienes un desarrollo en continuo, en un espacio de Hilbert, una base continua, y de este lado también. Y aquí, cuando el campo vive aquí en estas cosas, tú tienes estas condiciones de frontera. La condición más simple es suponer que aquí la función se anula para poner paredes impenetrables, aunque pueden haber otro, en la mecánica cuántica pueden haber otras condiciones de frontera que se llaman extensiones autoadjuntas, pero la más simple serían las condiciones de Dirichlet, que se anula aquí, y entonces al anularse aquí, el campo acá se desarrolla en una base discreta, infinita, y aquí también en una base discreta infinita, pero aquí en una base continua. Entonces, la base continua acá, la base continua aquí y la base discreta aquí se posturan acá en las fronteras, y entonces se puede pasar todo el problema diferencial a un problema matricial, a vez de infinito por infinito, pero podemos ir cortando, y entonces el problema se resuelve sin ningún tipo de aproximación física, o sea, de manera rigurosa, exacta, o sea, digamos, la aproximación sería nada más numérica, o sea, que se tiene que cortar, en lugar de hacer una matrices infinito por infinito, son matrices de 100%, o de 1000 por 1000, o sea, pero son matrices finitas, ¿no? O sea, porque sería desarrollar esto aquí en 1000 modos, o sea, en 1000 modos, aquí porque la base es discreta, y tendrías un desarrollo en una serie infinita, pero numéricamente se corta, ¿no? En lugar de desarrollo, se corta un desarrollo de 1000, ¿no? Aquí, a otros de 1000 acá, o lo que sea. Y entonces se ponen condiciones de frontera, aquí se posturan las soluciones, tanto las derivadas como las funciones, y entonces se resuelve el problema de manera exacta. Entonces, ya sea Gordon o incluso Dirac o incluso Schrödinger, o sea, se puede resolver de manera exacta. Entonces, aquí simplemente o sea, el programa es un poco largo, pero
pero sí, porque las matrices que se forman son, digamos, son los modos aquí del discreto, quedan acoplados con los modos del continuo, de acá y de acá, quedan acoplados, y esas son integrales que oscilan mucho, pero se pueden regularizar porque se puede pasar al plano complejo, esas integrales, y esas oscilaciones se hacen suaves, y entonces y va una función que la va matando por ahí al integrar sobre los cortes ramales. O sea, es toda una técnica ahí, pero se puede hacer, se puede calcular y se puede resolver de manera exacta. Y entonces aquí tú puedes apagar cualquier rendija. Y obviamente al tener una sola rendija sí se tiene un patrón de difracción. Que por ejemplo, Iván Heredia, si lo identificas, él hizo su tesis de licenciatura conmigo. Y entonces se pudo reproducir los patrones de difracción de neutrones. O sea, para una sola rendija y para dos rendijas se reprodujo los patrones de difracción de neutrones. Eso está publicado todo. Esto todo está publicado, ¿no? No lo publicamos. No. Pero la tesis, al menos la tesis sí. Sí, la tesis sí está ahí. Ahorita creo que estoy haciendo un artículo para sacarlo con otro muchacho que hicimos esto mismo con Schrödinger, pero aquí porque aquí hay un campo incidente y va a haber un campo, hay un forward scattering y un back scattering, ¿no? O sea, y entonces el incidente con el back scattering interfieren y se producen vórtices. Vórtices se producen de este lado. Y por ejemplo, para una sola rendija, con espesor, podemos calcular también con espesor el problema de esta difracción, podemos calcular con espesor, y aquí se forman vórtices con cargas topológicas diferentes, es decir que unos giran de un lado y los otros giran en sentido contrario. O sea, entonces, para ciertas aperturas, todo lo que entra se va y casi no se transmite. Pero llega un momento en que tú empiezas a variar el ancho de la rendija, y entonces los vórtices se empiezan a acercar o alejar, y si se acercan, se aniquilan por la carga topológica distinta, como si fueran partículas y antipartículas, son vórtices y antivórtices. Entonces se aniquilan, y cuando se aniquilan, pasa todo acá y se produce lo que se llamaría una supertransmitancia, donde el coeficiente de transmisión es mayor que la unidad. Respecto a al flujo que incide, y del flujo que incide sobre la rendija aquí en y el flujo que se transmite, resulta ser que es mayor que la unidad, se produce una supertransmitancia, o sea, una resonancia en transmisión de aquí, y eso se debe a que aquí los vórtices colapsan y se aniquilan, y si tú lo sigues abriendo y cerrando, se vuelven a formar y aniquilarse como partículas y antipartículas, vórtices y antivórtices se aniquilan. Y esto puede funcionar para ecuación de Schrödinger, para ecuación electromagnética, para ecuaciones de vórtices ópticos o vórtices cuánticos, ¿no? De probabilidad, porque el flujo de probabilidad es el que está rotando aquí. Y los puntos de los vórtices son cuando esta fase se le llama dislocación de fase, cuando no está definida, que es cuando la densidad de probabilidad, digamos, que es la parte real de esta al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, es la densidad de probabilidad. Si esto es cero, en los puntos donde es cero, resulta que la fase, si calculas esto sería la n, ¿no? Porque es el módulo sería la n, y la teta, la tangente
de teta es la parte imaginaria de la función entre la parte real o la real entre la, algo así, ¿no? La real entre la función. Pero si esto es cero, como estos son números reales, lo único que queda es que la parte real sea cero y la parte imaginaria sea cero. Entonces, si la parte real es cero y la parte imaginaria es cero, la fase no está definida. Se le llama una dislocación de fase. Una dislocación de fase. Y esta es en donde rotan los vórtices. Los vórtices. Bueno, digamos, todo esto es algo que estoy tratando de escribir últimamente, que hizo un muchacho en parte de su tesis, ¿no? Pero también estas se puede resolver, ya sea la ecuación de Taylor, se mete aquí, O Schrödinger, ¿no? o Schrödinger, Exacto. o Schrödinger, se puede resolver de manera exacta. Aquí todo esto, ¿no? Por eso es que lo que me llama la atención es que me da la impresión que aquí ya se están suponiendo cosas cuánticas montadas en algo clásico. Exacto. Entonces eso es lo que Sí, tienes toda la porque razón. la idea para mí sería como que emergiera todo el fenómeno cuántico De lo clásico. desde lo clásico, o sea que las partículas, como le platicaba yo el otro día aquí a Eduardo, una partícula, digamos, o la idea de que tenemos una partícula, ¿no? Que no sabemos en realidad qué es una partícula, pero clásicamente podríamos pensar una que la bolita. traemos, ¿no? Una bolita que Un nos traemos. puntito. Y esta partícula tiene masa, tiene carga. Y obviamente nosotros, podemos, una vez que tiene masa y tiene una inercia, tiene una carga, es susceptible de podemos medir estas características, ¿no? Pero en algún momento de Broglie le asoció una característica a esta partícula, que era una frecuencia o una longitud de onda, cualquiera, ¿no? Lo que sea, le asoció de Broglie, le asoció, o sea, es una propiedad de esta partícula. O sea, la partícula tiene una propiedad, así como tiene masa, tiene carga, pero también tiene otra propiedad, que es una propiedad ondulatoria. O sea, y lo que hizo Schrödinger fue encontrar cómo evoluciona esta propiedad en el espacio y en el tiempo. Y eso es lo que encontró como ecuación de Schrödinger. Aunque primero encontró la ecuación de Klein-Gordon, pero tuvo problema con la probabilidad. Con lo que después se interpretó como probabilidad. Pero entonces, por eso él se empezó a reducir y entonces llegó a la ecuación de Schrödinger, que se conoce como ecuación de Schrödinger. Pero bajo la hipótesis de que este objeto ya tiene esta propiedad. Y entonces él lo que buscaba era una ecuación de evolución en el espacio y en el tiempo. Y esa resultó ser la ecuación de Schrödinger, o la ecuación de Klein-Gordon, la que sea, ¿no? La ecuación de movimiento de esta propiedad. Ahora, pero, como decía por ejemplo, nosotros podemos con estas propiedades encontrar ecuaciones dinámicas, por ejemplo la ley de Newton, o con esta podemos encontrar la dinámica de la evolución en el espacio-tiempo bajo campos electromagnéticos, ¿no? Con la ecuación de Lorentz, etc. Podemos encontrar la evolución en el espacio-tiempo, pero no nos dice nada sobre el origen de la masa, ni nos dice nada sobre el origen de la carga. Le podemos preguntarlo, la masa de dónde viene, la carga de dónde viene, y de dónde viene la propiedad ondulatoria de la partícula, ¿no? O sea, de dónde viene. La propuesta que yo entiendo es que esta propiedad ondulatoria venga del fondo estocástico de ondas gravitacionales. O sea, esa sería la causa de esta. Así como, digamos, actualmente pues, se piensa que hay un campo de Higgs que es el que da la masa a la partícula, ¿no?
a la partícula, es el origen de la masa, quizás, ¿no? Y otra cosa que sería el origen que le da la carga. Ahora, ¿qué es el origen de la propiedad ondulatoria? Entonces, desde el punto de vista de la electrodinámica estocástica, el origen de esta propiedad vendría del campo de fondo de radiación electromagnética, estocástica. Pero desde el punto de vista de lo que ahora entiendo, debería de provenir, de emerger esta propiedad, emerger del campo de ondas gravitacionales. Entonces, esa sería bajo. O sea, sería lo que decía Darles, lo que tendríamos que buscar en principio es cuál es el origen de esta propiedad ondulatoria de la partícula. Y lo que yo entiendo es que, de acuerdo a lo que han desarrollado ustedes, es que este objeto, moviéndose en esto, aunque dices que lo que meten es un espacio-tiempo con un término estocástico, llegan a esa ecuación. O sea, esa ecuación, la de Klein-Gordon, así estrictamente hablando, es la segunda ley de Newton, segunda ley de Newton, como la llevan en un espacio curvo arbitrario. Mecánica estocástica. En el caso que él puso ahí, pues ese caso de espacio muy particular es el espacio plano. Sí, pero esa es la segunda ley, o sea, eso sí lo está perfectamente demostrado en ese paper. Es la segunda ley de Newton para una partícula que sigue una trayectoria tipo Langevin, o sea, trayectoria más término estocástico. Geodésica estocástica sería algo así, ¿no? Una geodésica estocástica. Ajá. Y se aplica además a cualquier nivel, o sea, eso también lo podemos aplicar en las galaxias, Ujú. o sea, en todos lados. Y lo que yo les puse como ejemplo, por ejemplo, ayer que estuvimos platicando, es que sí se ve. Por ejemplo, en el caso de eso ya lo están midiendo, se llaman PTA, se llaman Pulsar Timing Arrays. Así que se lo voy a porque lo presenté ayer. creo que lo enseñaste de dos, como si fueran dos faros que están oscilando. Pulsares. Sí, Pulsares en el universo son 60 pulsares que estuvieron monitoreando durante 15 años. Y estos como, porque están navegando. Como si fueran dos barcos en el mar. Exacto, están y moviéndose. cada barco llevas a un faro, ¿no? Un faro. Y entonces están viendo cómo se mueve el faro, lo van midiendo y hacen la estadística y coincide con lo que ellos están calculando si fuera una onda gravitacional de fondo. O sea, entonces el fondo de ondas gravitacionales es un hecho. Porque en ese caso los pulsares están acoplados a una onda en específico. Bueno, al fondo, porque como son ondas pasando por ahí. Ajá. Pero no se acoplan a una, porque lo que creo que entendí una vez que me enseñaste es un video. Un video, sí, que es el video hacia atrás, sí, pero era que habían relacionado con una onda de tal longitud de onda, con una... bueno, son ondas, o sea, no es una onda, son muchas ondas, todas más o menos en la región de nanohertz, que corresponderían a longitudes de onda de estilo más o menos de parsecs. Pero puede ser un poquito más, un poquito menos, Sí, o sea, y es un fondo, es como el mar. Sí. Entonces son muchas ondas que están pasando y estos están ahí dentro de Sí, entonces están moviendo y entonces están alejando y acercando debido a eso, y eso sí lo pueden calcular. ¿Fue lo de Nanograv? ¿Mm? ¿Fue lo de Nanograv? Que... Nanograv, se llama Nanograv. Bueno, ahorita ya son un montón, ¿eh? Sí, bueno. Nanograv es el gringo, digamos así. Por ejemplo, ok. en India, otro en Japón, otro en Alemania, en todos lados ya hay. Sí. Ya. Sí, porque no son muy costosos esos laboratorios, esos observatorios. ¿México no tenemos? ¿No, verdad? No, pero sí tenemos radiotelescopios. Ajá. Y lo que se necesita es un buen radiotelescopio más un buen reloj atómico. Y los relojes atómicos son ya los...
Por ejemplo, Pues en el CIMAC, bueno, digo en el CIMAC, en el CENAC, ¿no? en el Senat, sí, tienen, exactamente. Y nosotros, uno de los premios nacionales de ciencia aquí en México, Es egresado de aquí. es egresado de aquí. Sí, sí. Él ganó el premio porque tiene uno de los relojes más, bueno, en esa época, ya ahorita ya lo superaron, pero en ese momento él tenía uno de los relojes más exactos del planeta, Oh, que él lo fabricó ahí en Querétaro. qué bien. Exactamente. Entonces, es más, es mi cuate porque ahorita, inclusive ahorita hace rato entonces sería Mauricio Sánchez. Mauricio, no, Se llama Mauricio, pero no me acuerdo su nombre. no, sí, Mauricio, ay, ¿cómo se parece? Mauricio, bueno, Mauricio. Ajá. Y él inclusive él fue jefe el director del Simvestav Querétaro durante 8 sí, años. Ah, ya. Sí. Sí, sí. Porque ahorita es Karina, ¿no? Ahorita es Karina que También llegó es por él. egresada. Sí, sí. Es egresada de aquí También es egresada de aquí. Sí. Sí. Bueno, la visión que yo estaba proponiendo aquí era tomar estas ondas gravitacionales que pintó aquí Jorge, son ondas gravitacionales, y construir ensambles de estas ondas gravitacionales poniéndoles aquí características estocásticas. O sea, podría ser las amplitudes estocásticas y los vectores de onda, etcétera, las polarizaciones, o sea, porque esta tiene una cierta polarización, no nada más, o sea, pero de manera que sería mucho más complicado, ¿no? Y entonces se tendría ensambles de ondas gravitacionales estocásticas, y esas interferencias de todo eso, una partícula clásica inmersa en este ensamble de ondas estocásticas, es donde yo creería que podría emerger la propiedad ondulatoria de la partícula. Es que eso ya está, o sea, pues ya que llegamos a Klein Gordon, la ecuación de Klein Gordon es una ecuación de onda. O sea, Sí, no. lo que él dice es esto: si nosotros decimos es solución de la ecuación de Klein-Gordon, ya estamos diciendo eso. Sí, ese marco ya está hecho, o sea, no creo por qué. O sea, no es necesario poner las ondas, sino a la hora que digamos, vamos a resolver la ecuación de Klein-Gordon, esa partícula que está representando la solución de la ecuación de Klein-Gordon ya está inmersa en un ensamble de ondas por el hecho de que sigue una trayectoria más un término estocástico. Exacto. O sea, ya no sería necesario ponerlo. O sea, lo que tenemos que encontrar es la solución de Klein-Gordon, y ya con eso ya sabemos cuál es el término estocástico que sería su norma, y cuál es su trayectoria, que sería su fase, ¿no? La parte interesante realmente, por eso, una vez estando Klein Gordon, sigues a estudiar, como se dice. La parte interesante y lo que no se puede trabajar realmente así en estocástica, o no has encontrado, es cuando hay sistemas compuestos, sistemas con interacción. Eso es la parte que sería más interesante de estudiar. Términos con interacción, porque la mecánica ondulatoria, pues eso ya es de hace 100 años. No, pero lo que tú estabas planteando, sí, de resolverla. Sí, eso sí. De resolverlo con una sola rendija. Sí. Exacto, eso yo creo que sí estaría muy, muy interesante. O sea, podemos argumentar dos cosas. Por ejemplo, decir, bueno, voy a llevar esta a bajas energías, y ese es Schrödinger. O directamente resolverlo con Klein-Gordon y ya es, inclusive ya es relativista, porque eso ya está metiendo términos relativistas. O Dirac. Klein-Gordon no se reduce. Pero Dirac es más loco. ¿No? No, Yo por te eso digo, es una ecuación muy diferente, ¿no? Ahí tiene segunda derivada temporal. No, es que sí, pero se reduce haciendo esto. Es que esa es la Klein Gordon. Si hacemos phi igual con una psi, esta phi, lo hacemos con psi e a la i omega 0 t, y donde omega 0 puede ser una masa o una frecuencia, Sí. automáticamente esta se reduce a Schrödinger, o sea, con i Pero de... se reduce a Schrödinger
independiente del tiempo, digamos que es la... No. O sea, esta depende de X, Y, T, o sea, y T, todo. O sea, esta depende de todo. O sea, X, Y, Z y T. O sea, esta no es una... Esta es la famosa transformación de Madelung. Ajá. Esta justamente es la transformación de Madelung. Pero sí depende de todas las coordenadas, inclusive de T. Entonces sí se reduce ay, ya lo hice mal. Entonces, aquí es psi. Entonces aparece psi. La diferencia es que aquí aparece el de Alambertiano de la psi. O sea, 1 sobre 2m, 2m, no, 1 sobre 2m. En lugar de aparecer el laplaciano, aparece el de Alambertiano. Pero lo que podemos argumentar es que entonces resulta ser que el Alambertiano, ahí está, en el límite newtoniano, sí se reduce a laplaciano, en el límite newtoniano. ¿Por qué? Porque la derivada respecto de t pues va dividido entre 1 sobre c cuadrada. Y entonces estás despreciando términos en 1 en c cuadrada. Y por eso podemos decir que, bueno, se va acá. Pero esa es la diferencia. Pero haciendo esto, llegas exactamente a Schrödinger, pero aquí con el Lamartiano en vez de Laplaciano. Sí. O sea, estas dos ecuaciones son equivalentes. Sí. Entonces, en ese sentido sí se reduce, nada más haciendo este cambio. ¿Y qué es psi? Pues si tú quieres puedes decir, bueno, es phi y definida a través de phi, a través de esta exponencial. Entonces, una define la otra. Si conoces esta, pues conoces esta. Si conoces esta, conoces la otra. ¿Sí? Pero sí depende de X, Y, Z y T. Esa es la diferencia. Y esa omega 0, ¿qué interpretación tiene? En el caso de que sea una partícula con masa, es m. Pero en el caso de que sea una partícula sin masa, es la frecuencia. La frecuencia de la partícula, por ejemplo, un fotón sería su frecuencia de oscilación. Sí. Entonces aquí aparece la frecuencia de oscilación, no aparece la masa. O sea, esta omega 0 va a aparecer aquí, en la parte de aquí. Pero para una partícula sin masa, pues sí, no podemos ponerla así, sin frecuencia. Sí. Sí, tal vez lo que tú estás diciendo me late bastante bien. O sea, eso de hacer con matrices y que se puede resolver perfecto, me imagino que se puede hacer con una o con la otra, ¿no? Y si tú quieres, en algún momento podemos decir, pues, hacer las derivadas de 1 sobre c cuadrada, de la segunda derivada del t y hacerlo, ¿no? Posiblemente, yo creo que sería equivalente. Y podríamos entonces justificar eso, pero lo que él dice es cierto, o sea, si resolvemos esta, ya estamos diciendo que hay un fondo de ondas fluctuantes, ondas gravitacionales. Bueno, sí, eso tendría que entenderlo yo. Sí. Ese tipo Sí, de no, cosas te mando el artículo. Profe, creo que este es parte del que tiene, porque vi que se parecía mucho. Es justo esa sección. A ver, Sí, el artículo es... sí, es este. Este es el artículo. No más que todavía es la versión del 23. O sea, ya después de eso con todas las discusiones con los referees tuvimos que modificar acá, ya hacer más claro esto, bla, bla, bla. Pero te mando la última versión. Sí, sin problema. Y lo vamos discutiendo. Sí. Pero eso está, te digo, yo creo que nuestro resultado está bonito, en el sentido de que si tú resuelves esta en el espacio arbitrario, ya estás diciendo que la partícula, esta es la segunda ley de Newton, para el caso de una partícula que está metida en un término fluctuante. O sea, que tiene un término estocástico. Exacto. Ya no es necesario meter el término estocástico. Meter las ondas, están ahí. Esa función phi, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta con respecto a la partícula? Es su geodésica. O sea, si tú resuelves esta, ya tienes phi explícito. Lo separas en su parte norma y su parte fase. La norma te dice cuál es la velocidad estocástica y la fase te dice
cómo es su velocidad geodésica. Su trayectoria clásica. Exacto, su trayectoria clásica. En el caso del espacio plano, pues esa es la trayectoria clásica, ¿no? Y si hay campo electromagnético, pues se le pones este término también y va a sentir también que ahí se curva y todo eso, ¿no? Sí, Sí, de hecho, poniendo así en la ecuación de Schrödinger simplemente eso, Ajá. también se llega a que el momento de la partícula, Ajá. o sea, tiene que ver con el gradiente de la fase. Es o sea, correcto, es correcto, sí. Simplemente, y Sí. esa es una formulación de Bohm, Ajá. y se puede llegar a una ecuación de Newton, Sí, pero con un potencial que se le llama el potencial cuántico, el potencial Sí. de Bohm. sí. O sea, Para nosotros, el potencial cuántico normalmente es el UQ menos, creo que es 1 sobre 2m también, algo así. Y el potencial cuántico, como lo escribió Bohm, es con el laplaciano. Laplaciano. Y nosotros encontramos directamente que es el de Alambertiano, ¿no? O sea, pero es, No sí, están en raíces. ¿Eh? En raíces. raíces, ¿verdad? Sí, cierto. Raíces cuadradas. Los dos son raíces cuadradas. Sí, igual que en Bohm. Igual que en Bohm, sí, igualito. Así, raíz de, sí, cierto. Y ese es el potencial cuántico. Pero ahora es covariante, ¿no? Sí, sí. Sí, y entonces eso define una cosa bien interesante. Para llegar a todo esto tuvimos que definir igual que en el caso de cuántica estocástica, ¿no? Defines la velocidad, defines un operador sistemático, le llaman DC, y un operador estocástico, ¿no? El operador sistemático es d en dt, creo, más, no me acuerdo, pero que es un operador sistemático y el operador estocástico que tiene que ver con un laplaciano aquí. En el caso de nosotros es exactamente igual, definimos un sistemático y un estocástico, y que definen después las velocidades estocásticas y las velocidades sistemáticas y estocásticas. La cosa es que uno de los resultados también bien interesantes es que si tú aplicas el operador estocástico a la velocidad estocástica, eso te da exactamente la fuerza cuántica. O sea, te da el laplaciano del UQ. O sea, el gradiente del UQ. Justo. Más el gradiente de un potencial. No, Bueno, en este caso, no. O sea, el operador estocástico a la velocidad estocástica definido como la puse aquí por acá, aquí está, te da exactamente la fuerza cuántica, que es menos el gradiente, del potencial. Exacto. Pero en el caso de la ecuación de Klein-Gordon, nosotros está Klein-Gordon aplicado a la phi menos dB en d phi. Como es complejo, tiene que ser aquí así. Y el b lo escribimos como 2m cuadrada, también es omega cuadrada, puede ser sin masa. Y aquí aparece phi conjugado, multiplicado por un potencial. Y este potencial es el potencial externo. potencial de la estándar. Exacto. O sea, que es un potencial externo, que puede ser una barrera de potencial, o el Bose cuánto, el oscilador armónico, todo eso. Sí. Es ahí donde aparece, aquí, en el potencial. Sí. Y este que está aquí, de Lambertiano, mete automáticamente el campo electromagnético. O sea, es un de Lambertiano completo, o sea, es el de Lambertiano. O sea, el operador, pero el operador es mu más iq por a. El operador diferencial, y entonces este es el cuadrado, ¿no? Lleva una E ahí abajo. ¿Una? El de la Lambertiano lleva una E. El Lambertiano. Aquí lleva una E, sí, exacto, porque es con campo electromagnético, correcto. Sí. Y que sería el cuadrado de este, ¿no? Sí. Por eso es que aparece automáticamente, o sea, este está dentro de los. Si lo quieres ver desde un punto de vista de la teoría cuántica de campo, esa sería parte del espacio de isospin. Ya está dentro del espacio de isospin. Ahora, así esto se puede generalizar, por ejemplo, a otro tipo de interacciones que quizás usan electromagnética, muy probablemente sí, pero eso sería después, ¿no? Decir, bueno, esto es U1, y si fuera SU2, y si fuera SU3,
pues también podría ser esto. Y sigue siendo el mismo D'Alembertian y sigue siendo toda la misma matemática. Y yo creo que todo lo demás va a ser igual. Pero eso, si estamos apenas con uno, ni siquiera estamos poniendo Q igual a 0. Entonces, yo creo que lo hacemos ahorita con Q igual a 0 y después ya lo generalizamos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ya me bloqueé. Yo creo que lo podemos, si nos pasas no sé, lo que estás escribiendo y eso, lo generalizamos y pues por ahí debe ser un buen resultado. Y me imagino que eso va a salir bonito. Sí, sí. Sí, sí. Con esta filosofía, ¿no? Con esta filosofía. Sí, sí, sí. O sea, lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hiciste tú, pero digamos así, con Klein-Gordon en el límite. Y con esta, si resuelves Klein-Gordon con todo eso, ya estás diciendo que estás en un campo con todas estas ondas gravitacionales. Ya no es necesario ponérselas aparte, ¿no? Ya están ahí. Ya están. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues, Y esa ecuación de Klein-Gordon que está ahí, se resuelve, por ejemplo aquí cuando resuelven esto, les queda aquí una interferencia. Bueno, como lo resolvió él, Sí. prácticamente sí. Sí, sí, sí. Sí, es que eso es ya equivalente a mí. O sea, la idea para mí era, o sea, primero era más importante solucionar el caso con el detector. Ujú, Y luego lo que yo pensaba era como que ujú. intentar reproducir, así como se llegó con el cálculo de Ito a la ecuación de Klein-Gordon, Ujú. para este caso específico intentar llegar del cálculo de Ito al sistema con detector. El otro sistema, pues sí, es Klein-Gordon y ese ya está conocido. Sí. Porque aquí el problema que si se intenta resolver esto de manera exacta, ¿sí? Cuando por ejemplo aquí, ¿qué longitud de onda tendría asociada a la partícula? Con la masa. Yo creo que va a estar determinado por la M. Sí, con la masa. O sea, ¿dónde está? Aquí, por esta M. Y cuando digamos cuánto vale esta M, vamos a decir cuánto vale la longitud de onda. ¿Cómo? Con el cómputo, con la longitud de cómputo. Así, directamente. Pero sí va a tener una longitud de onda asociada. Con De Broglie, pero eso no queda demostrado de esto, de la longitud de onda. O sea, ¿qué longitud de onda se les está asociando ahí a la partícula? O sea, porque esa es partícula libre. esta es partícula libre, Partícula sí. libre, Hasta entonces, A es igual a 0, ¿no? Sí. En este caso. Entonces, sí, Sí, es partícula libre libre. en condiciones de frontera Es una constante. por estos números. ¿no? Es una partícula libre Sí. y por lo tanto tiene una longitud de onda. Sí. Longitud de onda. ¿Y cuál sería esa longitud de onda? Sí, pero de Broglie ya es un resultado cuántico que es la hipótesis de De Broglie justamente, y lo que quisiéramos es que emergiera de ahí. Que emergiera, ¿verdad? Que Tienes toda la razón. que No sé. emergiera de ahí la longitud de onda. Sí. Eso debe existir por ahí, ¿no? Sí, no sé. Porque debe ser su historia donde la debe poder encontrar. Pero debería poderse, ¿no? Sí, no sé por ahí resultados. No sé. Hay que checarlo, sí. Pero eso es una muy buena pregunta. Yo no sé, pero sí, yo creo que deberíamos sacar ese resultado. Porque luego la difracción Sí. va a depender de la longitud de onda. Sí, por O supuesto. sea, porque el patrón de difracción depende de cómo está relacionada la longitud de onda con el tamaño de las aberturas. Y por eso es que, por ejemplo,
todas las aproximaciones de difracción de Fraunhofer o de Fresnel son para ciertas relaciones de la longitud de onda con el tamaño de acá. En la apertura. Sí. Pero con este método que tenemos aquí, puede ser para cualquier longitud de onda y o sea, no importa. O sea, Bueno, pero a ver, según entendí, estas soluciones matriciales que tú estás obteniendo vienen de Schrödinger. O sea, son... Sí, de cualquier onda podemos resolver el problema de difracción. Sí, entonces, es que también esto también es una ecuación de onda, ¿no? Sí. Entonces me imagino que podía salir, o sea, podía salir de ahí. Sí. Y aquí, o sea, lo que estoy viendo es que aquí ya tenemos de entrada pues una onda, que es solución de esta. Entonces me imagino que de aquí va a salir, pues esta tiene una longitud de onda, ¿no? Ajá. Porque esto es una onda. O sea, si este es el momento, Sí, pues el momento tiene asociada, es la periodicidad. Bueno, la periodicidad espacial es la longitud de onda sí. y el momento es el inverso de la longitud de Es onda. correcto. O sea, Entonces yo me imagino que por aquí Debe estar. aquí sí tienes una longitud de onda, Sí. perfectamente. Sí, porque es la solución de esta, ¿no? Ajá. Y Para una energía, sí, o sea, para una energía. sí. Entonces, ese problema para una energía Sí. es el que podemos resolver aquí de manera Yo creo que sí. rigurosa, se puede resolver acá. Sí. Y porque la solución esta solución esta solución se puede factorizar y entonces queda como una ecuación tipo de Helmholtz. Sí, es correcto. Una ecuación de Helmholtz. Y esa significa en el contexto de la partícula, significaría una energía definida, partícula con energía definida. Si quieres, yo te mando el artículo de esto, tú mándame el artículo o algo que tengas escrito de lo otro y vamos juntándolo, ¿no? A ver, yo creo que sí va a salir algo interesante. Sí, O sea, me da la impresión. publicamos hace tiempo con De la Peña un artículo sobre la difracción de un campo estocástico de electromagnético. ¿No tenías por ahí la referencia, Eduardo? La de la Peña, uno que publiqué con De la Peña hace ya muchos años, donde están las cicatrices del campo de fondo. Sí, pues siguiendo lo mandas, ¿no? Y yo te mando ese. Ajá, sí, Intercambiamos así y si quieres nos volvemos a ver y volvemos a discutirlo. Vamos a avanzarle un poquito. Nosotros tratamos de entender cómo estás haciendo eso, porque eso nos interesa. Y si quieres tú checa esto y ahí nos vamos juntando. Sí, pero mi impresión es que sí va por aquí. Sí, Me da la impresión que sí. Sí, ¿no tenías una impresión de ese? No, ahorita no lo traigo. Pero sí, yo te lo mando. Es un physical review, creo. Sí. Donde tenemos un campo estocástico de fondo resuelto de manera rigurosa con la difracción. Perfecto. Así lo hacemos si quieres y así vamos avanzando, ¿no? Porque sí me está pensando. Yo pienso que por aquí a mí me sirven mucho las preguntas que haces, porque sabes que nos van orientando así. Porque aquí la difracción es muy importante cuando en la relación de la longitud de onda a la apertura del tamaño. O sea, y esa es la ventaja. Por ejemplo, si tú tienes un campo electromagnético polarizado con polarización transversal eléctrica, la difracción es diferente que si tienes una polarización transversal magnética. La difracción es diferente, cambia. Claro. Simplemente porque la polarización es diferente, la difracción es diferente. Entonces, y eso depende de la polarización y depende de la longitud de onda. Entonces, la difracción es diferente. Y en particular, yo había pensado tener este sistema
y tener difracción de ondas, de ondas gravitacionales, o sea, hacer difracción de ondas gravitacionales. De ondas gravitacionales. A ver, yo creo que eso ya se ha hecho, ¿eh? O Sí, sea, difracción. yo creo que por ahí anda ya en algunos lados Ajá. ondas gravitacionales chocando así como lo estás proponiendo. Ajá. Mi impresión es que no va a haber mucha diferencia como si fueran ondas electromagnéticas. Ajá. Se van a ver prácticamente los mismos resultados. Y la cuestión es difractar, también yo había pensado difractar, difractar superposiciones estocásticas de ondas gravitacionales. Ay, está muy bueno. Sí, pero aquí, o sea, lo que quisiéramos hacer es más bien suponer que aquí está lleno de ondas gravitacionales y más bien como que lanzamos una partícula o una onda en esas ondas gravitacionales y vemos cómo se ve su patrón atrás, ¿no? Ese sería más bien lo que estamos tratando nosotros de hacer. Sí. Porque las ondas gravitacionales se van a comportar como si fueran ondas de agua o como si fueran ondas de... Porque esos resultados ya son hechos hace mucho. Y al final, ¿cómo lo hacen? Poniendo ondas. O sea, igual que si fueran electromagnéticas. Es lo mismo. Esos trabajos los hizo Kip Thorne, que ahora es premio Nobel, allá por los años 80. Yo los he visto. Sí. Entonces, sí, están súper interesantes. Porque por eso le dieron el premio Nobel. Sí, sí. Sí. El problema está que en el caso de las ondas gravitacionales, pues estos fenómenos no se pueden hacer experimentalmente. ¿Cómo los haces? Sí. También, si no puedes ni detectar las canijas ondas. En el libro de la Peña del Emerging, que debes de tener, hay unas gráficas que sobre difracción de partículas. Ahí se obtiene el patrón de difracción. Pero eso es de las partículas que están embebidas acá, aquí, y que están en el campo estocástico aquí de... Ah, pues eso ya es. Electromagnético, ¿no? Ajá. Y entonces aquí se produce... No, todavía no llega. De hecho, se puede encontrar, o sea, se encuentra que la partícula de todas estas ondas electromagnéticas que pueblan, la partícula va embebida en una coraza electromagnética, así como en los experimentos de Cuder, de la partícula y las ondas estas, que hay una onda guía de la partícula, va montada en una coraza electromagnética. Entonces, y esa es la que la partícula va con su propia onda, como una onda guía. Es lo que encontramos, y lo que yo había planteado es intentar entender la onda guía, pero ahora de fluctuaciones de espacio-tiempo, de gravitacionales. Entonces, que a la partícula la acompañe una coraza ahora de fluctuaciones gravitacionales. Sí, eso sería resolver Klein-Gordon. O sea, Klein-Gordon en esas condiciones, sin necesidad de ponerle las ondas. Ya cuando dices Klein-Gordon, ya está. O sea, eso es lo que demostramos en ese artículo. Si quieres te lo mando. Sí, sí. Lo checamos, Sí, lo platicamos y seguimos platicando, ¿no? Yo creo que vale la pena. Sí. Porque sí se puede resolver aquí con la ecuación de Klein-Gordon, se puede resolver bien. Sí. Y se puede hacer incluso como un paquete de onda, y entonces apuntar en diferentes direcciones, o sea, apuntar por ejemplo al centro, o apuntar aquí y ver la difracción acá, entonces cambia todo eso. O sea, va cambiando ese tipo de resultados aquí. Totalmente de acuerdo. O sea, es como si lanzaras un láser, pero y En diferentes ángulos. en diferentes ángulos y en diferentes posiciones acá. Entonces, todos los resultados aquí son diferentes. Y si tienes aquí espesor, también son diferentes, porque
si lanzas para acá, debido a las condiciones aquí, en lugar de tener un patrón aquí, lo podrías tener de este lado. Sí. De este lado. Debido inclusive hasta la anchura, ¿no? Sí, a la Sí, anchura sí, que sí, hay reflexiones internas aquí. Claro. Y todo eso, entonces se pueden tener aquí los gitanos aquí, y los cuales yo creo que se puede resolver esa ecuación. Sí, con Klein Gordon. Sí. Con Klein se puede resolver sin ningún problema. Correcto. Así yo creo que eso valía la pena. Pero, Sí. 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 Pero así lo hacemos, ¿no, Jaime? Te mandamos, yo te mando los artículos y ahí nos cambiamos, ¿no? Sí. Información y nos volvemos a reunir, no sé, o sea, ahorita viene en Semana Santa, Sí. pero déjanos avanzar un poquito de ver lo que tú estás haciendo y nos vamos. Ok, Sí. muy bien. Excelente. Sí, o sea,